noches. Buenas noches. Bienvenidos, iglesia. Amén. Les bendigo y le doy las gracias al Señor por este tiempo. ¿Eh? Amén. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí delante de su presencia. Cada momento, cada instante que estamos y que tenemos la oportunidad de estar delante de la presencia del Señor, debemos aprovechar la iglesia. Hay muchas personas que lo están desaprovechando. Mi padre me decía, el problema no es que no haya quien predique, porque siempre ha habido quien predique la verdad. Aún en los momentos en que el pueblo de Israel estaba más y más lleno de pecados, siempre levantaba a alguien que predicara la verdad. Ese no es el problema. El problema es que la obedezca. Porque el Padre en su infinita misericordia siempre va a hablar verdad. Y todo el que venga a Él no le va a echar fuera. Siempre levantó un hombre de Dios para predicar la verdad. El problema es que su pueblo no obedece. Eso le duele al Señor. Porque la parte de Él la da. Amor derramado en una cruz. Puro amor y misericordia para con nosotros. El problema es obedecer, porque el Señor dice en Deuteronomio capítulo 30, iglesia, que cuando Él le habla a su pueblo es para tres cosas, tres condiciones para la restauración. Y hoy quiero invitarte para que nos autoevaluemos, porque nadie tiene que juzgarte, porque aquella coraza que tienen los que están en desobediencia, siempre es que a mí nadie me puede juzgar. La palabra sí. La palabra sí juzga, y dice las escrituras que juzga a los hijos de desobediencia. Dice, lo primero es que arrepentirse. Léanlo, Deuteronomio capítulo 30. Lo segundo es convertirse verdaderamente. Dar frutos de ese arrepentimiento, un cambio de vida a través del arrepentimiento. Y lo tercero es obediencia. Ya estás en las tres condiciones que pone el Señor. Obediencia no es venir aquí, iglesia. Obediencia es salir de aquí obedeciendo lo que ha salido de la boca del Padre. ¿Saben qué es lo más terrible de todo, iglesia? Que en medio de la desobediencia y las consecuencias no reconocen. Porque el Padre dice que si aunque sea mi pueblo se humilla y se arrepiente de sus malos caminos, el perdón es sana, iglesia. Que un corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar. Y es tan difícil para el pueblo reconocer la desobediencia, que camina en use propios caminos y no en el camino del Señor. Que el Señor tiene que decir en Jeremías capítulo 3, tan solo reconócelo y arrepiéntete. Y arrepentirse es cambiar. Muchos dicen que les cuesta cambiar, claro, porque lo haces en las obras de la carne y es imposible. Escrito está que no puede ni quiere. Y aún dando obras de carne, contienden con la palabra de Dios. Dígame, ¿quién puede ganar una pelea contra el Señor? Lo he visto una y otra vez. Toda rodilla se va a tener que doblegar, iglesia. Pero son las cuerdas de papá que están llamando uno a uno en este tiempo. Es el amor de Dios. El amor de Dios que habla antes de. El amor de Dios no es para justificar el pecado, es para perdonarlo y que nosotros dejemos de pecar. El amor de Dios no es la gracia que puedes pisotear, la sangre del Cordero y el Espíritu de gracia. Léelo, está en hebreo, la gente contiende con el mismo Dios porque no conoce la verdad. Escrito está en las escrituras que el pueblo está cautivo porque le falta conocer a Dios. Y lo peor es en este tiempo que el conocimiento que se está revelando, el pueblo se va a perder porque desechan el conocimiento. Oseas capítulo 4. El conocimiento de Dios
No es conocer a Dios, la esencia de Dios que es amor, llamando al pueblo antes de, siempre nos llama antes de. A veces hasta un día anterior nos da un aviso y lo olvidamos porque estamos acostumbrados a obedecer la carne. Porque no reconocen la voz de Dios. Y duele, iglesia, ver la condición de la iglesia. Siempre ha habido quien predique la verdad, siempre ha levantado el Señor hombres valientes para predicar la verdad. El pueblo es el que no obedece y luego vienen las consecuencias. Sin embargo, dice las Escrituras que en medio de las consecuencias, si tú te arrepientes, el que perdona, porque ese es el verdadero amor de Dios. Nunca va a echar fuera aquel que viene con un corazón contrito y humillado, pero vienen altivos, soberbios, culpando al Señor por las consecuencias. Y duele, iglesia, que en vez de venir para ser restaurados, vienen cuestionando a Dios. Y yo puedo ver el amor de Dios llamando uno a uno antes de que vengan con las consecuencias. Eso me duele en lo más profundo del alma, ver cómo hablan de mi Señor así, de esa manera. Todo el mundo habla de las señales de los postreros días. Hay un eclipse. El Señor mismo dice, conocen esos tiempos. Pero el Señor Jesucristo viene pronto y una de las grandes señales que va a haber en la apostasía de su propia iglesia. Una iglesia carnal que le cuesta caminar en el Espíritu porque ama la carne, porque ama obras de carne, frutos de la carne. Quieren cegar lo espiritual cuando no siembran en lo espiritual. Tengo dolor por mis propios hermanos de ver las consecuencias del pecado y ni aún así se arrepienten, sino que hablan cosas terribles. No miden porque como están en la carne no miden lo que hablan. No vienen corriendo a los pies del Señor. Aún el Señor dice, humíllense, y son altivos, son soberbios. Y Él dice que al altivo y al soberbio lo mira de lejos. Y duele, iglesias. Dios sabe cuánto duele. He escuchado a siervos de Dios con el mismo dolor, porque uno espera que el pueblo de Dios se arrepienta y se convierta de verdad. Todavía no conocen a Dios. Te falta conocer a Dios, iglesia, porque si lo conocieras habría temor de Dios y no dirías lo que dices. Sin embargo, el Padre es grande en misericordia y una vez más nos tiene aquí para darnos la oportunidad. Si tú estás aquí en esta noche, iglesia, no desaproveches cuando el Señor te da la oportunidad de arrepentimiento, no lo hagas. No te alcanzas a imaginar que es una muerte eterna sin Él. No te alcanzas, iglesia. Pero Él quiere darte vida y vida en abundancia, aunque estés muerto espiritualmente. Él tiene el poder de resucitar, iglesia, pero a través del verdadero arrepentimiento. Amén. Ese es el amor de mi Padre hablándonos una vez más. Muchos dicen, ¿por qué no hablas así? Él me dio un don precioso que es el de la exhortación. Porque algo que el Padre me decía, en los postreros días se levantarán falsos profetas y falsos predicadores que te predicarán lo que quieres oír conforme al pecado que no quieres dejar, conforme a tu concupiscencia. Y si te dicen en un lugar, ven que ese pecado no importa, ahí vas a ir y vas a desechar la verdad. Es el amor de Dios que nos habla en esta noche. Porque me duele ver, mis hermanos, como empezando en el Espíritu, terminan en la carne una y otra vez. Y se preguntan, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué has dejado a Dios, a la fuente de Dios, a la fuente de agua de vida, a Él, a la vida? Dime, el pampa no se seca sin la vida. Te secas y te mueres. Mira las consecuencias
aquel que cree que puede cavar cisternas rotas que no retienen agua. Mira el resultado final. Siempre lo he dicho, no conozco a alguien que se aparte de Dios y que regrese espiritual. Regresa con una postre peor que la primera. Y duele, iglesia, y tengo que predicarte la verdad, porque el Señor me llamó a predicar verdad. No a dar palos de agua tibia, viendo cómo va a ser hecho al hoyo, iglesia. Y duele, me duele en el alma, Dios sabe. He estado compungida, porque mientras que uno se está buscando al Señor, mientras que puede ser hallado, otros buscan el mundo, pero quieren los beneficios de Dios. Apostasía se está levantando, una de las señales, habiendo conocido la verdad. Se les ha preguntado, ¿también va Cristo? Lo vemos, pero viene el espíritu contrario y los convence para obedecerles una y otra vez. Pablo le dijo, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas necios. Otra versión dice, oh Gálatas tontos. ¿Cómo inician en el espíritu y terminan en la carne habiendo conocido a Cristo? Porque les encanta la carne y alimentan la carne. Recibieron el espíritu por sus obras porque creen que con obras se van a salvar, o por el oír con esta bendita palabra que revela el Hijo de Dios. Amén. Gálatas tontos, dice las Escrituras. ¿Cómo se van una y otra vez, iglesia, a ser infiel al Señor? Y eso duele, porque yo los amo con el amor a Cristo. Y luego quieren que uno haga una oración mágica y cambie el pecado. El único que lava y limpia el pecado se llama el Señor Jesucristo, con la obra de la cruz. Y te hacen preguntas cuando el Señor ha dado la respuesta antes de que todo suceda. Un día antes, una semana antes, un mes antes, un año antes, pero mi Padre siempre en su amor avisa antes de que pasen las cosas. Pero Él es infiel. Y con el que el Señor dice que su pueblo es como una mujer adúltera que fornica con el mundo. Y vienen las consecuencias, iglesia, y eso duele. Y al Señor le duele porque Él quiere evitarte ese dolor. El Señor no castiga, el Señor ama. Él no mandó a condenar el mundo. Él mandó a su Hijo para que fuéramos salvos. El que se va a condenar, según lo que dice las Escrituras en Juan capítulo 3, es porque no venían a la luz, porque no cambiaron, porque no dejaron que el Señor hiciera las obras de Él en nosotros. Porque en aquel tiempo les dirá que nos temblaron años en una silla y le dirán Señor, Señor. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay gente que me dice, yo me arrodillo, yo oro, yo hago devocional, yo le doy a los enfermos, yo le doy a los pobres. Nada de eso salva, sino el verdadero arrepentimiento. Amén. Señor, Señor. Y Él dice, no todos los que me digan Señor, Señor. Aquí le hemos enseñado que hay que ofrendar y diezmar, pero el corazón tiene que estar alineado con esa ofrenda para que sea olor fragante. A nosotros aquí no nos interesa tu bolsillo, nos interesa que tu alma sea salva. Y todo aquel que conoce a Dios sabe que de lo que Dios dio se le da también. Pero no te importa, porque si en otro lugar te dicen vengan, parten, diezmen, y puedes seguir con tu pecado, ahí vas a estar. Porque muchos se fueron atrás de ese comezón de oír. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar, sino el que haga la voluntad del Padre. Y las consecuencias del pecado muestran que no hacen la voluntad de Dios. Porque una cosa es la prueba y otra cosa es las consecuencias de la desobediencia. Y te preguntarás, ¿y por qué? Él le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un hacedor de maldad es el que es hijo del enemigo. Hijos de ira, le llaman las Escrituras, hijos de desobediencia. Es tiempo, iglesia, de volver al Señor con un corazón contrito y humillado. Es tiempo, iglesia. Corre a tu Señor. Escapa por tu vida y por la de tu familia. Esto no es terrorismo. Pero puedo ver cómo a los que sí caminan verdaderamente en el Espíritu están dando fruto. Y cómo los que caminan en las obras de la carne están teniendo consecuencias.
La levadura de los fariseos, que es la hipocresía, la religión. Y la levadura de Herodes, que es la vanagloria para los hombres. Y todo arengo en las escrituras, que es para que le den gloria a los que predican, a los profetas. Eso se llama arengo. Y Herodes fue comido por gusanos debido a eso. Toda gloria y todo honor es para el que vive y para el que reina. Gloria al Señor. Si quieres declarar el Salmo 91, tienes que estar bajo el abrigo del Señor. En el mundo no estás bajo el abrigo de Él, sino en su camino. Tengo que hablarte con la autoridad que Cristo me ha dado. Porque Él permite que la gente abra su corazón y que la verdad es que es terrible lo que pasó. Hoy ha sido un día difícil, aún en medio del ayuno. Salí de aquí casi a las 4 de la tarde compungida por todo lo que tenía que oír en medio del ayuno. Y ver cómo el Padre tiene que hablar de esos hijos de desobediencia. Que hoy le dicen gloria a Dios, aleluya, pero mañana obedecen al padre de mentira. Porque no conocen la voz del Señor. El Señor no te pide nada, no le prometas nada a Él. Él dice que eso es pecado, Eclesiastés capítulo 5. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Pero no le digas al Señor que vas a hacer algo y no lo haces. Es pecado. Dice que así entran los insensatos al templo prometiéndole cosas y nunca le cumplen. Voy a cambiar. Tú y yo no cambiamos en nuestras fuerzas. Es necesario que el Espíritu Santo obre en nosotros. Amén. Es por el poder del Espíritu Santo, no es con ejército ni con fuerza humana. Eso es lo que tenemos en común la iglesia, la necesidad de Dios, de la vida. Porque tú y yo somos pámpanos, desde el pastor, los líderes, los profetas son pámpanos que si se alejan de la fuente del árbol de la vida de Cristo, se secan y se mueren. Que porque ven mis hermanos muriendo y agonizando espiritualmente, no porque el Padre no les hable, no porque el Padre no les ame, sino a causa de la desobediencia. Y a causa de la desobediencia, Adán y Eva tuvieron consecuencias. Pero el Señor mandó a su Hijo para que a través de Él conozcamos que es el único amado en el que Él tiene complacencia. Es el que obedece, iglesia. Si tú tal vez sientes que estás caminando en obediencia, porque yo no te juzgo, las obras, los frutos muestran. Hay gente que dice es que yo creo. La fe tiene un fruto, la fe sin obras es muerta. Porque cuando tú crees en el Hijo de Dios, empiezan las obras de Dios en tu vida. Y hay personas que no son transformadas por el Espíritu Santo porque tienes tu propia fe. Fe en ti mismo, fe en tu dinero, fe en que eres hermosa o hermoso, fe en todo lo material, pero no en el Hijo de Dios. Porque esa es la fe que verdaderamente salva, iglesia. Y la única que nos sostiene en tiempos difíciles. Y tengo que predicarte la verdad. Porque la sangre de ustedes no será demandada sobre mí. Ha dicho una y otra vez, viene prueba. Y aún lo ha dicho con nombres propios. Y parece que se burlaran del Señor. Porque es cuando más se alejan de Él. Dice que lo tentaron y lo probaron. Así prueba este pueblo de hoy en día, como probó el pueblo de Israel a mi Señor. Sin Él o alejado de Él, nada vamos a poder hacer. Voy a iniciar con el Salmo 51 para empezar con la oración. Todos declaran el Salmo 91. Es impresionante cómo se lo saben de memoria. La Biblia está amarilla en sus casas de tenerlo abierto. Es el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Él es el que mora bajo la sombra. Pero cuando nos salimos, porque Él nunca nos deja, nosotros lo dejamos a Él. Para mí uno de los salmos más preciosos, para todo aquel que empieza a conocer el Evangelio, o aún si le has fallado al Señor, Salmo 51, de arrepentimiento y restauración. Pero ese no lo declara la iglesia. Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y no te dejas pastorear por Él, sino por las corrientes
Has declarado una y otra vez promesas que solamente son para los hijos de obediencia. Es tiempo, iglesia, de caminar conforme a la voluntad del Padre. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios. Y aquellos que tienen que ponerse a cuentas con el Señor saben qué tienen que hacer. Aquí no hay niños de kinder. Vamos a clamarle al Señor. Déjalo el orgullo, porque todas rodillas se van a tener. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, hay que reconocerlas, iglesia. Y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No repitas, arrepiéntete. No hagas vanas repeticiones, arrepiéntete. Y falta humillación. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Porque se contamina el corazón y el espíritu, iglesia. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Para los que quieren ir a mostrar los caminos. Si no estás en el camino de Cristo, los llevarás a tus propios caminos por donde caminas por las corrientes del mundo. Primero hay que caminar por el camino que es Cristo y luego ahí iremos a los transgresores, iglesia, después de la restauración. Y los pecadores se convertirán a ti, pero primero hay que convertirse al que el Señor le habla en esta noche a nosotros. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, porque el que está muerto en pecado es mudo y es ciego, iglesia. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Él no quiere que te sacrifiques viniendo aquí. Mira lo que Él quiere. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bendito y alabado sea el Señor. No le puedes decir al Señor que no te dio la oportunidad este día para arrepentirte con todo tu corazón. Bendito y alabado sea. Él sabe por qué lo está haciendo. Aleluya. Cuando tú le dices al Señor, venga tu reino,
estás literalmente diciendo: yo abdico del trono de mi corazón. Cuando tú dices venga tu reino, estás diciendo literalmente: yo renuncio a ser el que decide en mi vida. Y te declaro a ti, Jesús, el Señor y el Rey, por el sacrificio de la cruz. Gloria a Dios. Gloria ¿Habrá a Dios. algún sacrificio demasiado grande que tú y yo podamos hacer para Dios si Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros? Aleluya, Señor. Gracias, Señor, gracias por esto. Perdona, Padre Santo.
Transforma, Señor, un arrepentimiento verdadero y genuino de tu pueblo, Señor. Dios Padre Santo, derrama espíritu de gracia, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Derrama espíritu de oración, Señor, como lo habla el libro de Zacarías, Señor. Y me verán a mí, llorarán como quien llora por el unigénito, por el primogénito, y se arrepentirá. Será que entonces habrá una fuente de agua de vida para aquellos que se arrepienten de verdad. La palabra dice que tú nos transformas, que cambias el corazón de piedra, Señor, y cambias el espíritu contaminado del hombre, Señor, para colocar tu Santo Espíritu, Señor. Quita el pecado de tu iglesia, Señor. Quita la cizaña, Señor. Quita, Padre Santo, Señor, el pecado de tu iglesia, que es abominación delante de tus ojos, Señor. Porque delante de tus ojos pecamos, tu pueblo, tu iglesia, Señor, tu amada, por la que dices todo en la cruz. Aquellas que te exigen, Señor. Aquella iglesia, Señor, que te reclama las promesas. Aquella iglesia que cree que tú no estás vivo, que no eres omnisciente, que no eres omnipresente, tú todo lo ves y todo lo conoces, Señor. Lava tu iglesia, lávanos, Señor, y límpianos de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado, Señor. Una iglesia que está acostumbrada a justificar, señalando el pecado del otro y diciendo no hay ni tan solo uno que no peque. ¡Qué apostasía, Señor, tan grande! Oh, Señor, cuando tú vienes a lavar y a quitar el pecado, Señor, el pecado de tu novia, el pecado de tu iglesia por la que tú vienes, una iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor, una iglesia limpia por tu sangre, Señor. Oh, Señor, con una vestidura que solamente tú puedes poner, Señor. No con aquellas túnicas de la religión, Señor. No con estas, Señor, de las tablas de higuera, Señor, que justifica el pecado. ¡Qué apostasía tan grande de iglesia que debería predicar el pecado y el que perdona el pecado! Solo habla, Señor, que tú justificas porque eres amor, Señor. No, eso no dice tu palabra, Señor, no. Eso no dice la palabra de Dios. Él dice que vino a morir por ese pecado y vino a quitar el pecado. El pecado lo vino a quitar, a lavar y limpiar. Él es el único que lo puede hacer. Ya no hables más así. Esa apostasía, iglesia. Estás tolerando tu propio pecado. Estás tolerando el pecado y el Señor no te tolera el pecado, iglesia. Él no tolera el pecado. Él sabe que el pecado es el que nos separa de Él, iglesia. Bendito y alabado seas, tú eres santo, Señor. Santifico en esta hora tu grande nombre, Señor. Tú eres santo y tu palabra dice ser santos porque yo soy santo. Tu iglesia no puede seguir así, Señor. Tú amas el pecador, pero aborreces el pecado que hay en él, lo que mora en el pecador. Aleluya, Señor.
El Señor quiere darte un corazón limpio, iglesia. Un corazón nuevo, un corazón de carne. Él tiene el poder de hacerlo. Las escrituras lo dicen y Él lo está haciendo. Él tiene el poder de transformar nuestras vidas, iglesia. Deliberadamente, dice las escrituras, estás pisoteando la sangre del Cordero. No podemos seguir así, iglesia. No toleres el pecado de tu familia. No toleres el pecado de la iglesia. A vivir en el río de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él vino por el pecador, iglesia, para perdonar los pecados, para lavarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Pero aún te causa gracia lo que hace, la abominación en contra de Dios. Esa abominación, el Señor dice, me da asco, asco tu pecado y te quiero limpiar de él porque te amo. Insensible, está acostumbrada a pecar una y otra vez y a venir a decirle, quítame las consecuencias, Señor. Delante de los ojos del Señor que pecamos. Una y otra vez. La sangre del Cordero te quiere lavar y limpiar, pero quiere hacerte nueva criatura en él, iglesia, y que puedas declarar que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en él, no en tus caminos, iglesia. Amas el mundo, amas los caminos del mundo, y hay un se mofa porque he visto cómo se ríen cuando pecan. Y dicen, el Señor ya me perdonó. Antes de que yo peque, ya me perdonó. Él está llamando a su pueblo a santificarlo en él. Somos su pueblo, la niña de sus ojos. Pero la amada no ama al amado. La amada del Señor ama al mundo. No ves la condición, iglesia. No ves las consecuencias. No puedes ver que es el resultado del pecado, de la abominación. Y contiendes con el Señor cuando vienen consecuencias. Eso le duele al espíritu porque en vez de correr a los brazos de él, lávame, límpiame como lo hizo David, quieres seguir haciéndolo a tu manera. Es tiempo del verdadero arrepentimiento, porque tal vez tú creas que no está hablando el Señor. Escudriña las escrituras, ellas testifican de él y hallarás
es lo que hace que Él no pueda tocarte. Toda la iglesia necesita ser restaurada. Toda la iglesia necesita un nuevo nacimiento. Necesita ser nueva criatura en Él. Es necesario que des fruto. Porque el árbol que no dé fruto será cortado, escrito está. Ya no juegues más a ser cristiano. Esos delantales higuera no te sirven, a Adán y Eva no les sirvieron. Deja de acusar a los demás de tu estado. Deja de decir que es la brujería. Deja de decir que es la hechicería. Deja de decir que otros son culpables. Reconoce tu pecado de una vez por todas. Deja de decir que es el vecino, que es el enemigo. Son puertas que abres una y otra vez. Es a causa del pecado que viene la maldición. Escrito está, hay dos caminos, la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. ¿En qué camino estás? Si estás en la desobediencia, ¿cómo pides bendición? ¿Crees que bendición es tener un buen empleo? ¿Crees que bendición es tener un buen carro, una casa? Déjame decirte que estás engañado. Te estás engañando a ti mismo. Bendición es que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Eso sí es una gran bendición. Y el Señor a nadie echa fuera. Él vino por el pecador. Él no vino por justos, sino por pecadores. No es lo mismo ser pueblo que ser hijo. No es lo mismo, iglesia. Y hay mucho pueblo que dice ser pueblo de Dios, pero Él viene por hijos e hijas que el Espíritu testifica de ellos. Ten temor de Dios. Eclesiastés capítulo 12. Aún Salomón, con toda la sabiduría que tenía, el todo del hombre, el resumen de un hombre lleno de sabiduría dice, léelo capítulo 12. El todo del hombre es tener temor de Dios y obedecerle. Deja de estar buscando las añadiduras. Él nos demanda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y los días son malos, iglesia. Y tenemos familia. Una familia que necesita ver a Cristo. Una familia que a causa del testimonio del pueblo de Dios blasfema el nombre del Señor. Porque no le conoce. Y no le conoce porque el testimonio que se ha dado es un testimonio malo. Y Él le llama hacedores de maldad. Es tiempo de volver al Señor. Él no te está echando fuera. Él te ama y te está llamando. Arrepiéntete. Y ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Pero estás amando más al mundo que al Señor. Eso se llama serle infiel. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Señor, hoy te presento cada vida. Te presento mi vida, Señor. Te presento a la congregación, a los que están conectados en enlace, Señor. Te presentamos la iglesia de Cristo, Señor. Te presentamos nuestras familias, Señor. Perdona, Señor. Perdona la dureza de corazón. Perdona, Señor. Perdona la indiferencia. Perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Derrama espíritu de gracia, Señor. Tu palabra dice que si se arrepienten, Señor, y se convierten de sus malos caminos, tú perdonas, Señor. Tú sanas, Señor. Hoy nos arrepentimos de toda maldad y de toda iniquidad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Padre, la leemos con reverencia, con temor y con temor.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Háblanos, Señor, te lo suplico. Palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Eres tú el único que puede convencer, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Tus siervos y tus siervas predican la verdad conforme a como ha salido de tu boca, Señor. Pero eres tú el que convence, Señor. Hoy oro, Señor, para que todos aquellos, Señor, que necesitan escuchar tu voz, Señor, esta palabra entre, Señor, como espada de doble filo y que penetre esta parte del alma, Señor. El espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos, Señor. Esta palabra tiene el poder de hacer que el pecador se arrepienta. Esta palabra tiene el poder de levantar, Señor, a los muertos. Esta palabra tiene poder, Señor, de soplar sobre los aliento de vida sobre los huesos secos. Esta palabra, Señor, tiene poder. Yo creo en el poder de tu palabra. Amén, amén y amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 4. Verso 1. Cada día que los días pasan, vemos más cerca el regreso de nuestro Señor, el retorno. Y hoy espiritualmente tuve unas experiencias con la misma iglesia donde me compungo muchísimo el corazón. Era una tras otra. Ver, escuchar, hablar al pueblo de Dios. Un pueblo sin temor. No hay temor de Dios. Y yo me fui muy triste. Porque uno le pregunta a la iglesia una y otra vez si creen que es la verdad la que se está predicando. Y han dicho que amén. Y es triste reconocer que es la verdad y que la desechen. El libro de Malaquías dice que el pueblo tenía por inmunda y despreciable la palabra de Dios. Y tener por inmunda no es decir yo no la quiero escuchar, tenerla por inmunda es que te hable a ti y a mí y salgamos haciendo lo contrario. No hay temor de Dios. En el mismo libro de Malaquías dice el Señor, si yo soy su Dios, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy su Padre, como usted dice, Padre, Padre, ¿dónde está mi honra? El pueblo no honra ni tiene temor de Dios. Solo en la manera de hablar. Y cuando uno hace las advertencias de parte del Señor por amor, uno ve cómo se mofan de las cosas del Señor. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios cuando te levantas a contender con la palabra. Mi intención no es contender con nadie con las escrituras. Yo le digo, ok, estas son las citas bíblicas. Ve tú y léelas y Él te llevará a la verdad. El Señor nos lleva a toda verdad. Porque el pueblo que yo veo que el Señor en Isaías y en Juan capítulo 2, su pueblo, sus hijos, serán enseñados por Dios. Porque yo tengo convicción de lo que yo predico, porque yo fui enseñada por Dios, no por los hombres. Por eso puede venir cualquier otra persona, porque aún vienen, ni siquiera vienen con bases bíblicas, sino yo creo, yo pienso, no me parece. Porque si vinieran con una base bíblica y dirán, pero es que la palabra de Dios dice esto, al menos el beneficio de la duda y que el Espíritu los lleve a toda verdad. Pero vienen con su carnalidad, contender con la vida, con Cristo, con el Verbo. Y contienden. Estás peleando con el Verbo, con la verdad, con la única verdad que hay. Porque tú tienes
en tener preguntas. Pero hay un grave problema que pude notar hoy. Es el no querer oír la verdad, sino tu propia verdad. Porque si tú tienes preguntas, aquí mira, esta palabra tiene todas las respuestas a todas tus preguntas, sino que el pueblo no escudriña. Se va aquí que para un ayuno y uno, ¿cuánto tiempo tomaste la Biblia? Porque los ve uno más en el celular. No quieren conocer a Dios. Porque el que se escudriña en las escrituras, ellas testifican de Cristo, de Dios. Pero vienes a escuchar la palabra y a contender con ella. Ve a ella. Dice, y serán enseñados por Dios. Por eso aquí en las escrituras dice que cuando uno es enseñado por él, a uno no lo confunde. No viene el espíritu de engaño y te saca de la verdad. Pero aquel que le dice amén a todo aquí, y va y le dice amén a otra doctrina. Y el Señor le llama doctrina de demonios, a otro evangelio. Y dice Pablo, no es que haya otro evangelio. Sea anatema que predique otro evangelio diferente a este. Pero sabe que el pueblo de Dios le gustan esas doctrinas de demonios. En Timoteo le llaman comezón de oír. Les gusta que les estén diciendo, no hay diferencia entre los brujos y los profetas. Tienen que estar con el comezón de oír. Y si viene la apostasía y les dice, vea, no importa que usted fornique, no importa que usted adultere, el Señor lo ame, pacte, y según de acuerdo a las concupiscencias, ahí corre, porque esta es una de las señales en los postreros días, o sea, en esos tiempos. La apostasía no se levanta como creen. ¿Saben dónde va a empezar la apostasía? En la misma iglesia. En la misma iglesia ya hay apostasía. Gente contendiendo con la palabra y no hay temor de Dios. El enemigo trabaja con lo que ha sembrado en el corazón del hombre. Aquí dice en la bendita palabra que la leo con reverencia, temor y temblor, Señor. En tu nombre, Padre, en tu nombre, Hijo. Y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Yo le dije, Señor, necesito una palabra para tu pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo que contiende contigo. Háblanos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Y dice la bendita predicación de la bendita palabra, predicación de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente, dice Clara Cruz, el Espíritu dice claramente, para que cuando contiendas con la palabra, pregúntate primero quién lo dijo, el hombre o la bendita palabra. Ve la palabra. El Espíritu de Dios nos llevará toda la verdad. Pero la falta del Espíritu en un alma, en una vida, es que te tiene en engaño y en confusión. Mira, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No, pero yo no he ido donde los demonios, yo no he ido donde los brujos. Aún Satanás se hace disfrazar como ángel de luz. Y él tiene también congregación. Tiene falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles y un falso evangelio. Y al pueblo de Dios le gusta porque en ese evangelio te dan carne. Y él dice que tenemos que dejar las obras de la carne. El evangelio que te lleva a pedir más cosas de la carne. Él dice que tenemos que dejar atrás el viejo hombre. Y el viejo hombre le gusta todas esas cosas. Esa no es la doctrina de Cristo. Se van a levantar. ¿Qué dice? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vamos a 2 de Timoteo. Capítulo 3. Pablo le habla aquí a Timoteo. Carácter de los hombres. Verso 1. En los postreros días. Es fácil, iglesia. Es tan fácil reconocer quién está en la verdad y quién está en el engaño. El Señor mismo nos ha enseñado. Yo no sé por qué se dejan confundir. Porque falta el Espíritu Santo. Él dice, por los frutos los van a conocer. ¿Qué va? Obras de carne no está el Espíritu.
está el Espíritu. Es tan sencillo. Cuando alguien te viene a predicar, mírale los frutos o mírale las obras. Es tan sencillo, iglesia. Pero un carnal, pues se va a guiar con otro carnal. Ciegos guías de otros ciegos. Solo caminando en el Espíritu tendrás discernimiento de la verdad y el engaño. Porque como son carnales, se dejan llevar por señales y por dones. Y aquí dice en segunda de Tesalonicenses que eso es lo que más se va a ver. Y aparte le das comezón de oír para completar. Moñona a una iglesia carnal. El Señor en este tiempo está demandando velar, orar. Estamos ayunando, estamos vigilando. Gente que no viene porque está enferma y se conectan a recibir la palabra. Eso son excusas, iglesia. No quieren recibirla. Y Él lo sabe. Él lo sabe, iglesia. Porque te gustan más las obras de la carne. Y dice, el que siembra en la carne, segará de la carne corrupción. O peor, ven una cosita aquí, ven otra cosita allá y se les vuelve un sancocho. Y no saben en qué creer, pues saben en qué creer, en lo que más se asemeje a su manera de vivir, a su propio pecado. Porque lo primero que uno encuentra es que uno va camino. El Señor esta lumbrera en nuestro camino. Y uno va por el camino contrario, porque la voluntad de nosotros no es la misma voluntad de Dios. Dice que en los postreros días, también debes saber esto, iglesia, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos en tiempos peligrosos? Entonces estamos en los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Han visto? Yo sí que soy pecho, yo sí se aman a sí mismos. El yo sí que soy valiente, yo sí que soy inteligente, yo sí que tengo dinero. La palabra de Dios dice que ninguno se gloríe ni en su poder, ni en su fuerza, ni en su dinero, ni en sus riquezas, porque a eso no escoge el Señor. Eso está en Isaías. Y en 1 Corintios dice, a quien escoge, a lo vil y a lo menospreciado del mundo, a los que se rinden delante de Él. Amarán, amadores de sí mismos, solamente quieren beneficios para ellos mismos. Vanagloriosos, que van atrás de la vanagloria, soberbios, blasfemos, desobedientes. Parece que estoy hablando de los de allá afuera, ¿cierto? Desobedientes a los padres, ingratos, con el mismo Señor son ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El mundo sí está tremendo, ¿no, iglesia? O la misma iglesia. ¿A dónde está el carácter de Cristo? En la iglesia se está viendo este carácter. Porque debemos tener el carácter de Cristo. ¿Qué más dice? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Escucha. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quién eran estos? Estos eran los dos hechiceros. Cuando Moisés y Aarón fueron delante del faraón, que Aarón lanzó la vara y se convirtió en serpiente, Janes y Jambres eran los hechiceros que estaban al lado del faraón. Resulta que ellos, cuando el pueblo de cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, que lo llevaron al desierto, ellos se fueron ahí. Y en el pueblo de Dios hubo mezcla, como hay en la misma iglesia.
personas que dicen ser pueblo y no lo son. Ellos resistían a Moisés. ¿Saben por culpa de quién hicieron el becerro? De esa mezcla. Aquellos que les gusta levantar becerros a cada ratito. Cuando Moisés se fue para allá, 40 días y 40 noches, ellos mismos contaminaron al mismo Aarón, que era sacerdote. En la iglesia de Cristo hay mezcla. El Señor le llama cizaña y trigo, cabras y ovejas. No todos son iglesia. Y Él viene por su iglesia, la que Él mismo, nosotros. Alguien me decía, es que no hay ni tan solo uno santo. Y claro que no. Es que no hay ni tan solo uno que no haga lo malo. Claro que no. No lo hay. Todos somos pecadores. Por eso la necesidad de que el Espíritu gobierne nuestras vidas para dejar de pecar. ¿Saben qué hace el pecador? Justifica su pecado. Y está mirando el pecado que hace el otro para decir, si ven, yo no soy el único. Apostasía. Habiendo conocido la verdad y que el Espíritu Santo es el poder de Dios para dejar de pecar. Nosotros venimos con inmundicia, pero yo creo y he visto el poder de la sangre de limpiar en todo pecado y toda inmundicia. Y si tú dices, es que no puedo dejar este pecado, te falta conocer a Dios y te falta la llenura del Espíritu Santo, te falta ser transformado, que las obras de Dios empiecen a hacer en ti. No te justifiques más con el pecado, porque estas personas me dicen, es que no hay ni tan solo uno que no haga malo. Claro que no. O sea que usted nunca va a fallar. Claro. Si me aparto de él, vuelvo como el perro al vómito y como el cerdo al lodo, porque Él es la vida y sin Él me muero y me seco. Tú y yo tenemos la misma necesidad de permanecer en la vida. Ya no justifiques más tu pecado, porque eso a mí me da dolor. Carnales contendiendo con la palabra. Dice que el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne, es un carnal. Y el que anda en la carne va a resistir a todo lo que tiene que ver con Dios. Porque el que anda en la carne no puede ni tampoco quiere obedecer a Dios. Escrito está en Romanos capítulo 8. No te justifiques más, porque si pecas, porque si haces abominación, el Señor nos decía esta semana, me da asco el pecado, por eso los quiero limpiar. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Dios nunca te deja. El pecado te separa, como le pasó a Daniel. Y Él te ha limpiado una y otra vez. Pero porque alimentas malas obras de la carne, vuelves y caes una y otra vez. Porque crees que en tus propios caminos te puedes limpiar. Hay que permanecer en la vida que es Cristo Jesús. Esto aturde mis oídos. Porque veo casi siempre son personas que se apoyan en su propia prudencia, que el Señor está mandándome a llorar. El viernes hay vigilia. Para los que no se congregan los viernes, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Y es indiferente. ¿Hasta qué horas? Hasta las 12, una vigilia, no hasta las 12. Se llama vigilar, velar, como la vigilia de este sábado. Nos cogió la cuarta vigilia. Y los que no fueron bien carnales, porque fueron piedra de tropiezo para los espirituales. Y como lo decían, hay que caminar en el Espíritu, iglesia, porque los días son malos. Los días son malos. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La gente cree que esto es Dios y uno. Hay dos reinos. Una pelea por tu alma entre dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y el Señor te anhela y el Señor te quiere salvar. Pero una y otra vez te dejas gobernar por el príncipe de la potestad de los aires. Este espíritu inmundo que está en Efesios 2, que opera en los hijos de desobediencia. Y los hijos de obediencia operan en el Espíritu Santo. Y todo aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo sabe que sin el Señor va a resbalar. Entonces ahí es que usted camina en obediencia. No, el Señor quiere que todo su pueblo camine en obediencia. Entonces levantamos idolatría por algunos cuantos que el Señor respalda, que porque caminan en obediencia. El Señor quiere que todo su pueblo camine en obediencia. Amén. Y es posible, porque da testimonio de que sí es posible. Amén. Ellos resistían a Moisés. Pues les tengo una noticia.
hay pueblo de Dios, porque ser pueblo nos salva. Los judíos le decían al Señor Jesucristo que ellos eran el pueblo de Dios. Y aún decían que eran hijos de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. ¿Qué obras están haciendo? ¿Qué obras estás haciendo? ¿Qué obras puede ver la gente? Eso identifica quién es su Padre. Por los frutos los conoceremos. No hay que contentar. La gente dice, no me condene. La palabra misma nos va a juzgar. La condenación es que la luz te está llamando. Y los hombres llamaron malas tinieblas que la luz. Y no venían para que sus obras no fueran reprendidas, como en esta noche. Un pueblo que quiere cosas, promesas. ¿Cómo le voy a hablar mentira a un pueblo que hay promesas en medio de la desobediencia? Pero si te está llamando a obediencia para entregarte las promesas. Eso sí lo está haciendo. Ellos resistían a Moisés, pues el pueblo de Dios lo está resistiendo a él. ¿Y sabe quién los van a resistir? Los hijos de desobediencia. Lo mismo que pasó aquí. Y dice, así también estos resistían la verdad. Están resistiendo la verdad, iglesia. Nadie puede contender con la verdad. Lo único que se cumplirá será esta bendita palabra. Que se ha cumplido, se está cumpliendo y hasta el fin se cumplirá. Amén. Si hay en mi tierra pasará esta bendita palabra, jamás va a pasar. Amén. No contiendan ni peleen más con ella. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. ¿Se está manifestando o no? Amén. El Señor está sacando a la luz. ¿No hace por mí ahora cuando nos veo? El Señor está sacando a la luz. No para desechar, sino para que corramos a la verdad. Corre a Él. Corre a Él. Porque el Señor no le está hablando a los de afuera, a nosotros. Amén. ¿No es tiempo de dormir? ¿Está llamando a su iglesia a velar? Amén. Será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Si ve que el Señor va a sacar a la luz quiénes son y quiénes no son. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Esto es lo que siguen los verdaderos hijos de Dios. Persecuciones, esto también, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Escucha, iglesia. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque no hay nada peor creer que es que el que engaña quiere engañar. El que engaña, él mismo está engañado por el espíritu de engaño. Porque no conocen la verdad. Conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres, que es Cristo Jesús. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién, ay, precioso, has aprendido. ¿Tú de quién has aprendido? Porque si tú te dejas enseñar por mí, ¿y por qué no lo obedeces? Porque es fácil. Peor es decir que el mismo Señor nos enseña y no queremos obedecer. Porque cuando tú sabes que es el Señor que te enseña, lo primero que es temor de Dios. Pero si tú crees que el hombre es el que está hablando aquí y no vas a escudriñar las escrituras, viene y te habla otro más bonito y te vas. Pero cuando tú sabes que el Señor, nada te mueve de ahí. Nada te va a mover de ahí. Escucha. Es necesario que corras a la verdad. Porque tú te mantendrás. Si yo te predico esta palabra, hasta que te caiga bien la recibirás. El día que te empieza a caer mal no la recibes. Hasta ahí llegó, ¿cierto? Pero cuando tú mismo escudriñas las escrituras y eres enseñado por el maestro de maestros, el Espíritu Santo, cuando eres enseñado por Dios, nada ni nadie te va a mover. Amén. Ellos son los verdaderos fieles del Señor, los enseñados por Dios. Yo he visto
cómo le dicen amén a esta verdad y he visto cómo le dicen amén a otras cosas que no van conforme a esta. ¿Cuál de las dos crees? Una y otra vez lo puede notar. ¿Lo he visto? Mira. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué hacen las escrituras? Nos da sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Para redarguir. ¿Cuántos dicen amén? Pues para corregir también. ¿Cuántos dicen amén? Y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos prepara por medio de su verdad. Pero mira lo que dice el Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en un juicio, iglesia, en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Porque vendrá tiempo, iglesia, cuando no sufrirá la sana doctrina. Estamos en ese tiempo. Y les voy a decir por qué. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros con concupiscencias que se asemejan a las que están también en concupiscencia. A eso soy la. Y dirán, es así la verdad. Porque Dios es amor. Y Él tolera el pecado. ¿Cómo el Señor me va a poner a sufrir? Él ama al pecador y ama mi pecado. En ninguna parte de las Escrituras dice eso. Cristo padeció a causa del pecado que muchos no quieren desechar de sus vidas. Él sufrió y padeció por ti y por mí. No justifiques más ese pecado, porque por eso murió Él. Él le dijo a aquel hombre que estaba lisiado en el estanque, que era perezoso. Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo hago, Señor, si cada vez que baja el ángel yo soy el último que llego, no hay quien me lleve? Como muchos que quieren que todo lo haga por ellos. ¿Cómo hago? Levántate, toma tu lecho y anda. Eso te está diciendo el Señor. Toma tu lecho y anda. Todo quiere que te lo hagan. Y el Señor lo sana. Porque el Señor es tan maravilloso que he visto cómo los levanta y nos levanta a todos una y otra vez. Pero el Señor se lo tuvo que encontrar después y le dijo, oye, deja de pecar para que no te sobrevenga algo peor. Para que la postrera no pase a ser peor que la primera. Entonces, ¿por qué se preguntan por qué? ¿Por qué? Porque Dios sí tiene misericordia. Dios sana, Dios liberta, Dios restaura. El problema es mantenernos en la limpieza que hace la sangre del Cordero. Porque no es una oracioncita y una dobladita de rodilla, iglesia. Esto es de un arrepentimiento que tiene que dar fruto. Cambio. Cambiar nuestra vieja manera pasada de vivir. Y Él nos llama a la prudencia, porque tú y yo sabemos cuál es la debilidad. Cada uno aquí sabe cuál es su propia debilidad. Uno la pereza, otro fornicación, otro adulterio, otro la mentira, otro robo. Infinidad de debilidades. Él te dice, sea un hombre prudente. El Espíritu mismo, el que es nacido de Dios, el mismo Dios lo guarda. Pero si te alejas de Dios, dice que el mismo Dios nos guarda para no volver a caer en el pecado. El problema es querer vivir lejos de Él. Estar cerca de Dios, no levantar las manos y venir a un culto. Estar cerca de Dios es que este corazón esté alineado con Él, conforme al corazón de Él. Limpio, porque Él tiene que cambiar este corazón de piedra en un corazón de carne. Para los que creen que es una simple oración, esto se trata de transformación. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que quiere darnos vida, porque sin Él estamos muertos en delitos y en pecados. Y las obras muertas, las obras de Dios en nosotros muestran vida, no muerte. Donde está el Espíritu no mora el pecado.
Y yo puedo caminar hoy en el espíritu, pero si me descuido, vuelvo a las obras de la carne. Y esto es lo que me es desde aquella hermana, claro. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Caminar en el espíritu. Pero si caminas carnal, no le eches la culpa. Y no quieras cambiar el evangelio. Dice, sea anatema el que cambie esta verdad. Vendrán estos tiempos cuando sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya no tienen ni siquiera que ir a una iglesia. Ya se congregan por YouTube. Ya se congregan ya ni siquiera escuchan una prédica completa, sino ¿cómo se llama esos redes? Así, se las pasan con unos videitos cortos. Ya me congregué. Soy espiritual. ¿Ustedes creen que el espíritu no lo sabe? Ya, ese es el culto diario. No dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre, y escrito está. Y está con el agua hasta el cuello y menos se congregan. Pero a las cosas del mundo sí van. A las cosas del mundo no le dicen no, pero a Dios sí. ¿Por qué? Porque el que piensa las cosas de la carne, carne es. Y el que piensa las cosas del espíritu, espíritu es. Y el que es de Dios, palabra de Dios, quiere oír. Eso dice la bendita Biblia. ¿Por qué les cuesta si sea una vez a la semana? Les cuesta. Porque alimentan mal la carne. Y la carne se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. No ven la hora que se acabe el culto. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Apartarán del oído de la verdad. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista y cumple tu ministerio. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a Gálatas capítulo 3. El Espíritu de Dios mora en templos que han sido limpiados, purificados por el Señor. Lean Ezequiel, para los que Ezequiel 36 dice, los traeré, los lavaré y los limpiaré de todas sus inmundicias. ¿Qué son las inmundicias? Yo no soy inmundo, mira, hasta abuelo rico. Pecado. Y el Señor dice que eso, delante de su presencia, es abominación. Nos decía esta semana, me da asco. Y las escrituras lo dicen. Por más que diezmes, ofrendes, ovejas bien bonito y con una falda larguita como esta, no dejas de ser un sepulcro blanqueado que por dentro está lleno de pudredumbre. Eso se llama la levadura del fariseo. Hipocresía. Y el Señor está cansado de la religiosidad y la hipocresía. Él quiere un pueblo arrepentido para el Señor, hacer las obras de Dios en nosotros. El Señor Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas. Donde hay sí, porque hay un demonio aquí, otro allá. Hay gente peleando todavía con lo de afuera. Mira, Él vino a deshacer las obras de las tinieblas aquí. El mayor opositor para que cesen los caminos de Cristo somos nosotros mismos. Y eso depende. Si alimentas carne, te va a llevar a las corrientes del mundo. Y si alimentas espíritu, vas a caminar por el camino recto, que es el Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y de acuerdo a donde estés caminando, porque dice, no es que yo voy a la iglesia, míreme, yo tengo la rodilla negra hasta la. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos. Los que alimentan mal la carne siempre piden oración. Los del espíritu están en oración. Los que caminan en la carne dicen que yo entro aquí y no siento nada, me da un sueño. Porque pretenden caminar toda una semana en la carne y venir y es que entrar en el espíritu. Las escrituras dicen que debemos caminar en el espíritu. Amén. Pero me cuesta y no sé, yo peleo. No veo la hora y se convierte en una oración contraria a la palabra. Y son los mismos de siempre los que se duermen. ¿Por qué piensan en las cosas de la carne y las obras de la carne? Pero el Señor dice que hay unos que no se duermen, pero también dan obras de la carne. Por los frutos los conoceremos. Gálatas 3 dice lo siguiente.
Espíritu de Dios, bendito y alabada sea tu palabra. Glorifico tu santo nombre porque tú eres santo y amas a tu pueblo. Y tú le hablas a tu pueblo por amor, Señor. Te amo, Señor. Santa, santa, santa es tu palabra, Señor. Que nos lleva a toda verdad y quita todo engaño, toda levadura y toda miel y todo arengo de su bendita palabra, porque esta palabra es verdad. El Espíritu se recibe por fe. Hay gente que dice que el Espíritu no se recibe. El Espíritu se recibe y el Espíritu también se aparta. Y ni quieras que se aparte. Cuando pecamos, nosotros nos apartamos. El Espíritu se recibe. Para los que creen que son templo del Espíritu Santo, Él quiere hacer de ti el templo. Porque el Señor Jesús dice: prepararé morada. Esta morada tiene que ser preparada. Porque Él dice en Ezequiel 36: los traeré, cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, y pondré el espíritu correcto en ustedes, y ahí colocaré mi espíritu. Porque antes, según lo que dice Apocalipsis, son sinagogas de Satanás. Por los frutos los conoceré. Las sinagogas de Satanás, como les digo, ustedes son hijos de su padre el diablo, son los que caminan en la carne. Las obras de la carne son los demonios: orgullo, altivez, lascivia, ¿qué más? Incredulidad, ¿qué más? Orgullo, altivez. Entonces, ¿qué hay? Sinagoga de Satanás, pero ni Jesús viene a circuncidar y a sacar una de esas naciones para que seamos templo de Él, porque Él sí nos anhela celosamente, no como su pueblo que ya no lo quiere. Y eso Él no lo hace con algunos. Todo el que se acerque a Él, el Señor nunca lo echará fuera. Por eso dice: serán condenados porque no venían a mí para que yo los sane. Mateo capítulo 13 dice: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque su corazón está engrosado y no vienen a mí para que yo los sane. El corazón está enfermo, iglesia. ¿Y por qué está enfermo? Yo estoy sano. El corazón, mientras que esté gobernado por el pecado, está enfermo. Y Cristo vino a morir a la cruz para ser nuestro sanador. Ahí se hay que declarar: por las llagas de Cristo hemos sido sanados, porque ha sanado mi mente, mi corazón, mi espíritu y mi alma, porque Él hace renuevo, hace nuevas todas las cosas. Tenemos la mente de Cristo, tenemos un corazón conforme al del Señor, y tenemos el espíritu correcto, porque el espíritu se contamina. Eso está en 2 Corintios capítulo 7:1. Que permanezcamos limpios, que no nos contaminemos de ¿qué? Del cuerpo y del espíritu. Se contamina por el pecado de la carne. Y que es que queremos entrar en el espíritu. Aquí no le dice a los Gálatas: oh iglesia insensata, ¿quién los fascinó? ¿Aquellos que están haciendo la verdad? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Porque no es suficiente con oírla, hay que obedecerla. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si tú dices que Cristo es revelado y que la cruz fue revelada, entonces tienes que saber que Él fue crucificado por tu pecado y mi pecado. ¿Por qué vuelves como el perro al vómito? Si es que realmente Cristo ha sido revelado, ¿por qué vuelves como el perro al vómito? ¿Por qué vuelves una y otra vez? Porque todavía Cristo no ha sido revelado. Te falta que Cristo sea revelado. Porque cuando tú ves la cruz y lo ves a Él, ves el amor de papá por nosotros, el único y verdadero amor que lo dio todo sin merecerlo, porque Él nos amó siendo pecadores. Él ama al pecador y es la razón por la que Él vino a la cruz, pero Él no ama al pecado, porque por ese pecado porque fue crucificado. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Insensatos, necios, tontos, dice la palabra. ¿Quién los fascinó? Porque comienzan en el espíritu y terminan en la carne. Yo conozco personas así que empiezan dando testimonio y a mí esto me hace temor a veces, porque luego vuelven y retroceden. Se les olvida la verdad por la cual fueron enseñados, y no solamente enseñados, esa verdad se hizo carne aquí y vieron la gloria del Señor y se les olvida. Porque este evangelio viene con poder para transformar las vidas. Amén. Los sana, los limpia, los restaura y vuelven otra vez al mundo. Aún el Señor habiendo llegado con poder a las vidas, como sacó
corrientes del mundo y dejas el verdadero camino que es Cristo. Eso es lo que fascina a la iglesia de Cristo. Esto solo quiero saber. ¿Recibieron el Espíritu por las obras o por el oír con fe? Gente que no viene a oír la palabra, iglesia, y cree que las obras van a salvar. Que porque una semana se portan bien y la otra semana se portan mal. Y creen que el que resta y peca empata. Eso no es así. Hay que mantenernos en la vida. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y recuerda que el que siembra en la carne va a cegar dolor. Dolor. Esto lo dicen las Escrituras. Gálatas capítulo 6 dice: no se engañen, iglesia. No, él dice: no me engañen, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No te burles más de él, porque nadie lo puede engañar. El que siembra en la carne segará de la carne corrupción, y el que siembra en lo espiritual dará frutos del Espíritu Santo. Por los frutos los conoceré. Romanos capítulo 8. La única manera de combatir la carne para los carnales que están aburridos es con esta bendita palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Viviendo en el Espíritu. ¿Es posible, iglesia? Es que no hay tan solo uno bueno. Claro que no. Necesitamos que el bueno gobierne nuestras vidas. Para que las obras de Dios sean manifiestas. Porque solamente con el Espíritu Dios hace las obras de Él en nosotros. Tú y yo no podemos hacer obras buenas. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Pero cuando dejamos el Espíritu empiezan las obras de tinieblas. ¿Entienden? Lee Jeremías capítulo 2. Lee Apocalipsis capítulo 2. El peor error que comete el pueblo de Dios es dejar a Dios. Ayúdenme allá atrás, por favor. Dice: ahora pues ninguna condenación. Estoy en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Qué no hay? Condenación. Para los que están en Cristo. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Y los que andan conforme a la carne, ¿qué pasa? ¿Están o no están? ¿Quién lo dice? ¿Y usted cómo hace para saber si yo estoy en la carne del Espíritu? Por los frutos. Por los frutos. O por las obras. Carne, obras de la carne. Espíritu, fruto del Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo hay que andar? Conforme al Espíritu. Escucha, para los que el enemigo los ha querido claudicar, aquí está la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Aquí está toda la verdad. No es el evangelio según San Clara, es el evangelio de Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Aquí estoy hablando de los que caminan en el Espíritu. Pero ¿quieren saber los que caminan en la carne? Aquí está un capítulo antes para que lo lean en la casa. Está en Romanos 7:7. Mira lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. Para los que dicen es que Él es Dios. Él vino en carne y Él tuvo que padecer las mismas tentaciones que nosotros. La diferencia es que Él caminó siempre en el Espíritu. Para que no se justifiquen, Él nos enseñó a caminar. Él nos enseñó a ir por el camino. Él nos enseñó a obedecer. Él dijo: las obras que yo hago no las hago de mi cuenta. Es el Padre, es el Espíritu Santo en mí que hace que yo haga estas obras. Y lo que yo hablo no lo hablo a mi cuenta. Es porque el Padre pone a través del Espíritu Santo la palabra y Él quiere que sus hijos caminen de la misma manera. Entonces, ¿por qué los que caminan en la carne dice que tienen el Espíritu?
para que la justicia, en semejante pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Esto es para los que no andan, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, iglesia. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué? ¿Qué trae el pecado? Y los que caminan en la carne, una y otra vez, pecan. Por eso mantienen en muerte espiritual. Y el Señor los resucita y vuelve. Y los resucita y vuelve. Porque caminan y piensan en las cosas de la carne. El Señor aquí nos da la solución. Tú y yo no podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos el bendito Espíritu Santo, iglesia. Amén. Él es el que nos da vida, iglesia. Amén. El que nos hace hacer la voluntad del Señor. Amén. Mientras que sigas caminando en la carne, vas a fallarle al Señor una y otra vez. Mira lo que dice. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué el enemigo te roba la paz una y otra vez? Porque lo caminas en el Espíritu. Porque el reino de Dios, y es el gobierno de Dios en nuestras vidas, que si es posible por el Espíritu, trae paz, gozo y salvación. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, ¿qué? Contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni quieren, ni pueden obedecer. Por eso una y otra vez caes en el pecado. Porque cuando alimentamos la carne, esta carne se opone a todo lo que tiene. Culto no van, oración no van, ayuno no van, vigilia no van. ¿Por qué? Porque mantienen alimentando al hombre carnal. Y el hombre carnal es el que los gobierna. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué desagradan a Dios una y otra vez? Porque caminan en la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mire, el Espíritu Santo tiene que morar. Y escrito está, para los que dicen que el Espíritu está en todos, el Espíritu Santo tiene que morar. Y esa presencia hay que cuidarla. Es que yo soy templo del Espíritu Santo, ya no es de la carne. El Espíritu permanece donde se cuida su presencia. Amén. Aquí dice que tiene que morar, porque si no mora, mira. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Los que caminan en el Espíritu viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene, o sea, que hay gente que tiene o no tiene, que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso lo dice las Escrituras. Que el que camina en la carne, Efesios 2, dice que mora el Espíritu de los hijos de desobediencia. Que todo en donde no mora, porque dice que tiene que morar. Y esa presencia se cuida caminando en el Espíritu, iglesia. Y esta verdad hay que contársela a la iglesia. No nos engañemos más y menos engañemos a otros. Bendita sea esta palabra que nos lleva a la verdad. No contiendas con ella. Ve y escudriña. Y siempre les he dicho, si encuentran algo contrario, vengan. Vengan. Miremos a ver qué pasa. Pidamos dirección. Pero contienden con la palabra en sus fuerzas. ¿Con quién están peleando? ¿Conmigo o con la palabra? Aquí dice que tiene que morar. Y cuando no mora, no es de Dios. Pero Él te está llamando para limpiar que seas templo. Él no te está desechando, pero te tiene que hablar con la verdad, a ti y a mí en esta noche. No descuidemos la presencia de Él. Y peor, gente que no conoce la palabra. ¿Cómo alguien puede guiar a otro que no conoce? Mateo capítulo 15 dice: ciegos guías de otros ciegos, debatiendo de la palabra. Debería haber temor de Dios, porque dice: sea anatema. Estamos hablando del bendito Espíritu Santo, y dice las Escrituras que la blasfemia al Espíritu Santo, eso sí no lo perdona el Señor. Él puede perdonar todo menos la blasfemia. ¿Esto lo dice o no lo dice las Escrituras?
Y esto partió mi alma y mi corazón, porque esto lo he hablado una y otra vez. Vuelvo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, iglesia, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Tú no le debes nada a la carne, es a Cristo el que pagó el precio, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasa? A los que están dormidos, ¿qué pasa? Morirán. A los que están dormidos, ¿qué pasa? No alimentes para la carne, morirán. ¿Ustedes creen que una persona que duerme en el culto es espiritual o carnal? Contesten. Contesten. ¿Los que se duermen en el culto son carnales o espirituales? ¿Por qué creen que es espiritual? Esas son las cosas que dice el Señor, que uno los toma en broma. Él es santo. Y está hablando de él. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacen morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Aquí está la respuesta de todos. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar Abba Padre, que significa Padre bueno. Amén. Los que conocen a Dios les dicen Padre bueno, no le dicen Padre malo. Le dicen, tú eres justo, no injusto. Tú eres amplio y grande en misericordia, perdóname, que si me arrepiento, tú eres grande en misericordia para perdonar. Esos son los hijos. Los que no lo conocen siempre lo van a culpar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tú y yo no somos herederos de las promesas porque usted sea bueno, iglesia, porque yo sea buena. Nosotros tenemos acceso a esas promesas gracias a nuestro hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos hace coherederos. ¿Y por qué hay gente que no actúa como hijo de Dios reclamando promesas? Coherederos por Cristo Jesús. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros, que ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. La misma creación quiere, iglesia, por esa manifestación de los verdaderos hijos. Amén. Para que la palabra sea, el Señor sea glorificado allá en las naciones. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Para los que dicen es que me cuesta. El Espíritu nos ayuda en ¿qué?
Nuestra debilidad, porque la debilidad que coge Satanás una y otra vez, dice el Señor que nuestra debilidad es que Él se glorifica. Entrégale la debilidad, Señor, esta debilidad que coge Satanás una y otra vez para llevarte nuevamente al reino de tinieblas. En nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones, ¿quién es? El Señor sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, palabra del Señor. Amén. Bendito y alabado seas. Padre, gracias por tu bendita palabra. Todavía hay algunos que la palabra no viene de Dios. Oro por todos aquellos. Hebreos capítulo 12. Los que pecan deliberadamente. Antes teníamos un tiempo de ignorancia, donde todos tolerábamos el pecado. Pero el Padre está hablando y llamando a su verdadero pueblo. Esto no es un juego. Esto no es una recocha. Esto es el Espíritu llamando a la iglesia. Y el que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio, porque está pisoteando la sangre y está contristando el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. El Señor te está llamando a todos los que están en el enlace y ven este mensaje. Tú tienes la libertad de creer o no. La salvación es individual. Pero la fe tiene obras, las obras de Dios en aquellos que creen. Muchos dicen creer, pero la fe sin obras es muerta. El Señor está hablando. La fe sin obras es muerta. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú y yo no vamos a tener fe si no oímos esta bendita palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la bendita palabra de Dios. No fingiendo que la oímos. No durmiéndonos y fingiendo que la oímos. Ningún dormido puede atender a los señores. Es oyéndola. ¿Y saben quiénes la oyen? Los 4 tipos de tierra, las 4 oyen una palabra, pero solamente una fue buena tierra. Y son aquellos que darán el fruto del Espíritu. La oyeron, la recibieron y la obedecieron y dan fruto al 100 por 1. Y por eso sigo en el Señor. Bendita sea esta palabra. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, que es Espíritu y que es vida. Gracias por hablarnos, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque es necesario, Padre Santo, hablarle al pueblo. Es necesario hablarle la verdad, Señor. En un tiempo, Señor, donde la apostasía, Padre Santo, Padre de la gloria, Señor, se está manifestando cada vez más, Señor. Tú dices, Padre Santo, la apostasía es la persona que abandona voluntaria y conscientemente su fe en Dios, principalmente en Cristo, porque dice que aquella persona que tiene apostasía, Señor, se aparta de los principios del Evangelio, termina negando su fe. Y esto es lo que uno está escuchando en la misma iglesia. Habiendo conocido la verdad, habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios. Pongámonos de pie, por favor. Todos. Padre, ponte a fuego en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque te hemos contristado, Señor. Pero te damos gracias porque sé que esta bendita palabra es verdad y es vida, Señor. Ayúdame con mi incredulidad. Pídele al Señor si no tienes fe. Ayúdame, Señor. Así como aquel hombre le clamó al Señor. Señor, él le dijo, ¿crees? Dijo, Señor, creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Porque el corazón que está en pecado es incrédulo, iglesia. Es duro. Pero a eso nos trae el Señor. El Señor no viene por sanos, Él viene por enfermos, para que seamos sanados y restaurados por Él, iglesia. Padre, en esta hora te presento cada corazón. Tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te pido que seas tú obrando, Señor, porque la palabra que ha salido de tu boca no volverá a ti vacía. Yo lo creo, Padre, creo en el poder del Evangelio y creo, Señor, que esta palabra, Señor, ha surgido el efecto, Señor, por la cual tú la enviaste, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén.